me lo deseo, yo sé que no existe afortunadamente. Hice mi posgrado en la Universidad de San Marcos, Americana de América, que cuesta mucho, es muy exigente, pero al final valió la pena. Por eso, con esto quisiera decirle que vale la pena que se esfuercen, vale la pena que aprendan neurología, porque la neurología te va a ayudar, ¿sí? Cuando toquemos el tema de cefaleas, te va a ayudar mucho. Por lo menos, si no lo quieres tratar o si no lo sabes explicar, por lo menos para que orientes a la persona cómo debería ir, sobre todo en migrante. Listo, empezamos. Infecciones del sistema nervioso central, que es el primer tema. Básicamente conocer y diferenciar las infecciones del sistema nervioso central. ¿Qué tienes? Para empezar, tienes que normalmente una infección del sistema nervioso central puede afectar a cualquier parte del neuroeje. Puede afectar el encéfalo, puede afectar la médula. Y que estas infecciones pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos. ¿Qué otra cosa más puede estar sumado a una infección del sistema nervioso central? El uso de las terapias inmunosupresoras, corticoides a largo plazo, inmunosupresores como ciclofosfamida, methotrexate, ¿sí? O inmunomoduladora, también forma parte de eso. Hay un punto especial que es un tema de la segunda unidad, que es el último, encefalitis mediada por anticuerpos autoinmunes, que tus compañeros que van al examen deben estar como locos buscando qué les puedo preguntar. Y finalmente, este proceso, esta infección del sistema nervioso central puede suceder por tres cositas. Uno, ya sea que haya una invasión directa del tejido neural, por ejemplo, en una punción lumbar, en una cirugía de cráneo. Sí, doctor, ¿puedo invadir directamente? Sí, si no te lavas las manitos, si los materiales no están correctamente esterilizados. ¿Qué más? La producción de neurotoxinas. Si ya entró una bacteria, va a producir neurotoxinas que van a lograr a las meninges. Y finalmente la tercera es básicamente por una respuesta inmune que ha sido provocada por el patógeno. Las infecciones pueden ser del tipo agudas, subagudas, crónicas. Agudas a la cabeza, las infecciones bacterianas y las virales. ¿Sí? Les decía a tus compañeros que a veces las infecciones virales como que a veces no son consideradas infecciones agudas como tal. ¿Por qué? Porque como que es un subagudo. A veces pueden llegar pacientes a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 7 días, por ejemplo. Básicamente con una meningitis o una encefalitis viral. Pero una meningitis o una encefalitis bacteriana no, las bacterianas son más agresivas. En 2 o 3 días como que ya comprometieron el nivel de la conciencia. Pueden llegar despiertos y en 2 o 3 días comienzan a estar soporosos, inconscientes. ¿Qué más tienes? Que la fiebre, ¿sí?, te puede indicar que hay un origen infeccioso. Pero recuerda que hay pacientes inmunodeprimidos, que hay pacientes lactantes, hay pacientes adultos mayores en los cuales la fiebre no se va a poder presentar. Uno de ellos, por ejemplo, el paciente diabético. Entonces, lo otro también es que deberías sospechar en quiénes tú ya deberías sospechar que el paciente puede tener una infección del sistema nervioso central, tal vez por alguna alteración, ya sea del nivel de la conciencia o del contenido de la conciencia. Por ejemplo, en un paciente clásico es un paciente con HIV, ¿sí? Un paciente con inmunodeficiencia congénita, un paciente con una neoplasia, un paciente con algún antecedente de trasplante. Y ahí tienes las diferentes formas de agruparlo. Una clasificación podría ser aguda y crónica. Y en aguda, bacteriana, viral y parasitológica. Y en la crónica, hongos y algunas bacterias. ¿Qué tienes en el bacteriano? Dependiendo de la edad, vas a tener en los neonatos a la Listeria monocytogenes. Tal vez el más importante para que te aprendas ahora. También tienes tales el Totuco agalactiae. También en los chicos y en adultos que tienes a la cabeza, lo que ya vas viendo, Streptococcus pneumoniae. No solo eso, también tienes a Neisseria meningitis. En los inmunocompetentes, perdóname, en los inmunosuprimidos, ¿qué dice? Inmunocomprometidos, ¿sí? ¿Qué
también tienes que recordar los listeria monocitógenes en las personas mayores de 50 años o en las personas diabéticas, en lo que es la primera semana, en los pacientes alcohólicos. ¿Sí? Tienes que pensar siempre en listeria monocitógenes. En algunos procesos como cirugías también tendrías que estar pensando. Ya lo vamos a ver en otro cuadro. En el caso de las infecciones por virus que tienes en la cabeza, enterovirus, herpesvirus, arbovirus, HIV. De esos tendrías que recordar que el herpesvirus tendrías que tener más en cuenta. ¿Por qué? Porque el herpesvirus es la infección más común de manera esporádica, el herpes. ¿Qué tienes en los parásitos? Ahí los tienes. Ni me pides que lo conoces. En los hongos vas a encontrar los famosos pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos. ¿Sí? Dale, pasa. En inmunocompetentes puedes tener al famoso criptococo. Y acuérdate que hay un criptococo, en teoría, el criptococo neoformans, que aparece en los pacientes con HIV, y en teoría el criptococo gato, que aparece en inmunocompetentes. ¿Sí? Eso es en teoría, porque ya por lo menos en estos tiempos nosotros llevamos encontrando por lo menos 2 pacientes aparentemente inmunocompetentes sin HIV, porque se le ha hecho la prueba, y aparentemente ha salido criptococo neoforme. Y recuerda que un paciente inmunocomprometido, cándida, ¿sí? También puede afectar. ¿Está rotando infecto? Todavía. ¿Ya rotaste? Lo debes ver en los pacientes con HIV cuando tienen lesiones blanquecinas como leche cortada en la boquita. Y cuando hablamos de infecciones bacterianas, hablamos de Mycobacterium tuberculoso y lo que nunca debes olvidar, la enfermedad simuladora de todas las enfermedades, sífilis. Dale. Finalmente, doctores, ¿pero qué es la meningitis? La meningitis no es más que una afectación inflamatoria de las meninges. En especial, más que ya saben que existen 3 meninges, 3 capas, que son la dura madre, el aracnoides y la tía madre. Más que de ellos es de las leptomeninges, más es el compromiso del aracnoides y de la tía madre. Que pueden ser causadas por, ya sea por una infección, o también pueden ser causadas por otras cositas que ya como medicamentos o neoplasia. Hay algún término que se llama carcinomatosis meningia y hay otros que se llaman meningitis aséptica cuando no encuentras la bacteria. Y te decía eso, la mayor parte afecta a la leptomeningia. Y por su parte, la encefalitis, doctor. La encefalitis es la inflamación del parénquima cerebral. Uno es meninges, el otro es corteza cerebral o parénquima cerebral. La infección puede ser focal, multifocal o difusa, y hay 2 términos que deberías tener en cuenta. Uno se llama meningoencefalitis, como su nombre lo dice, ya comprometió meninges, pero también el encéfalo, el parénquima cerebral, o sea, tiene infección de los dos. O encefalomielitis, que compromete al encéfalo y a la médula espinal. Un recordaris de la barrera hematoencefálica y de las meninges. Recuerda, la barrera hematoencefálica es un espacio estéril, que ya tiene leucocitos para que se pueda defender, sí, pero que normalmente los leucocitos que encuentras en el espacio subaracnoideo tienen que ser menos de 5 células, menos de 5 leucocitos. Entonces, ¿cómo es que llega este proceso infeccioso? Lastimosamente llega cuando hay una sobrecarga de bacterias que rompen con esta estructura. Y ahí te decía yo, que puede depender de muchas maneras. Cada vez que te hablen de meningitis, tienes que acordarte de algo. Que para que el paciente tenga meningitis, ¿qué es lo que tienes que encontrar? Signos meningios. ¿Qué pasa si no encuentras signos meningios? ¿Cómo lo llamarías? ¿Qué pasa si te digo yo que llega un paciente de 30 años que se cree Superman y se tira al segundo piso de su casa? Y es llevado por la mamá porque te dice, doctor, mi hijito se cree Superman desde hace una semana, ¿sí? Está tirado al segundo piso, ha tenido fiebre ayer y hoy día lo traigo porque tenía crisis de fiebre. Tú lo examinas, lo evalúas, ¿sí? Y no tiene signos meningios. ¿Qué pensarías? ¿Qué tiene ese paciente? Una hemorragia intracranial.
Recuerda que la conciencia tiene dos formas de evaluarse. Una forma de evaluar es con el nivel de la conciencia. Y ya sabes ahí que hay sopor ligero, sopor profundo, sopor no sé qué, y no sé qué. Yo te digo, para que me que te aprendas de 4 cositas nada más. Despierto, que es lo que estamos nosotros. Sonoliento, que es lo que están algunos. Soporoso, que va un poquito más. Y cómodo. Recuerda que la diferencia entre somnoliento y soporoso básicamente es porque el somnoliento responde a estímulos un poco dolorosos pero suaves, la voz, ¿sí? Sonidos o un movimiento táctil. Mientras que un paciente soporoso necesita un estímulo mucho más potente, ¿sí? Dolor, por ejemplo, en el lecho unguial, en el retroesternal, retromandibular, ¿sí? Entonces, si volvemos con este pacientito de 30 años, ¿qué pensarías? ¿Qué tiene este pacientito? ¿Qué está fallando? ¿Él será Superman? No. Entonces, si no es Superman, probablemente tenga un trastorno del contenido de la conciencia. ¿Sí? Si quieres, un trastorno de la conciencia, ¿sí? Pero más específicamente un trastorno del contenido. Tú lo examinas y no encuentras signos meningios. ¿Qué tendrá? ¿Tendrá una meningitis? No, pues si no tiene signos meningios. A eso va esa diapositiva. Y cuando tú encuentras a un paciente con signos meningios, se acabó. Eso es una meningitis. ¿Y qué significa al encontrar signos meningios? Eso, que tiene una irritación, ¿sí?, de las raíces espinales sensitivas en su trayecto aracnoideo. Por eso decía yo que normalmente, cuando tú piensas en meningitis, piensas más en aracnoides y pie mal. Y entonces, dale, sacas cuáles son los signos meningios y vas a encontrar primero al signo de Kernel. Y lo que te dicen es que con tu mano dominante deberías tomar la región posterior cervical y hacer una flexión de cuello. Con tu mano no dominante, dicen algunos. No dominante. Y con tu mano dominante poner su mano sobre su esternón o su cavidad torácica. ¿Sí? Haces una flexión y si ves que el paciente genera dolor, eso es la famosa rigidez de nuca. ¿Qué tienes con el signo de Kernel y el signo de Brusinski? Igual, ya sabes que hay dos variantes. Una variante que consiste en una flexión total del miembro inferior y ves que el paciente hace una flexión de la rodilla, signo de Kernel. Y el signo de Brusinski lo que pretende es tratar de levantar al paciente y vas a ver que hace una flexión de las dos piernitas, ¿sí? De las dos rodillas, perdón. Y entonces, si encuentras esas cositas, tú dirías, este paciente mínimo tiene una meningitis. Entonces, no encuentro, ¿qué será? Psiquiátrico, me gusta. Recuerda que ya terminaste tu rotación de psiquiatría y te debe quedar claro algo. ¿Sí? Que antes de pensar que un paciente tiene un trastorno psiquiátrico, tienes que descartar que tenga algo orgánico. Entonces, ¿qué estamos evaluando? Dos cositas, ¿no? Meningitis y encefalitis. Si no tiene meningitis, ¿qué tendrá? Encefalitis, pues. Esa es la diferencia entre los dos. Recuerda, cada vez que te encuentres unos meningios, eso es meningitis, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Y si no lo encuentras, probablemente tenga un encefalitis, como este jovencito que se cree Superman. ¿Por qué se cree Superman? ¿Dónde están las funciones cerebrales superiores en el encéfalo? ¿Dónde está la noxia, la praxia? ¿Dónde está la palabra espontánea, el lenguaje, la comprensión, la atención, el cálculo matemático? En la corteza cerebral, en el parénquima cerebral. ¿Y qué es una encefalitis? Una infección del parénquima cerebral. ¿Sí? Doctor, ¿y por qué no nos habla de la famosa triada clásica de la meningitis? Trastorno de la conciencia, alteración de la conciencia, rigidez de nuca y fiebre. Porque mira lo que dice la revista Continuum, que es de la Academia Americana de Neurología en 2022. A todos los pacientes que encontraron con meningitis, ¿qué pasaba? La cefalea solo lo presentaba el 50% de los pacientes. La fiebre, el 85%. Pero la famosa triada que te deben haber enseñado, solo el 42%. Pero si tú combinabas dos síntomas, te daban una probabilidad del 95%. Así que lo que te voy a pedir es que saques de tu cabecita que meningitis es esa famosa triada. Porque si tú me preguntas, ni siquiera te lo voy a preguntar en el examen. Porque ya no cuento esa triada. ¿Sí? Trata de juntar dos cositas y con eso ya quieres.
¿Qué pasa si un paciente llega, ¿sí?, y no tiene fiebre? Porque de repente es diabético, de repente es HIV. Un jovencito de 30 años puede tener HIV, no sabe. Le haces encuentra rigidez de nuca, puede tener meningitis, pero está despierto de repente. ¿Sí? Por eso, acuérdense de ese cuadrito. La triada. ¿Cómo? Vamos con esto primero. Recuerda, ¿cómo haces el diagnóstico? ¿Sí? ¿Qué tendrá el paciente? Ya sé que tiene signos meningios. ¿Sí? Ya con eso, si le encuentro rigidez de nuca, es una meningitis, pero no se muestra lo contrario. ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Cuál será el examen que me da, ¿sí?, el valor de la infección? ¿Le podré hacer un hemograma? ¿Con un hemograma demostraré que es una meningitis? No. De repente le pido un examen de orina, doctor. No. Entonces, si le pido una resonancia, de repente la resonancia ya me da el diagnóstico de meningitis. No. Como siempre le digo a los pacientes cuando converso con ellos y les planteo: señora, para que tú tengas, para saber que tienes anemia, tengo que sacar tu muestra de sangre, no me queda de otra. Formando requerimientos conjuntivas y todas esas cositas. Para saber que tienes una infección urinaria, tienes que dejarme tu muestra de orina. Para saber que tienes parásitos, tienes que dejarme tu muestra de heces. Para poder descartar, decir, sí, tiene una meningitis y tiene esta bacteria o este parásito, este virus, líquido cefalorraquídeo, el cultivo de líquido cefalorraquídeo, o sea, una función lumbar. Solo que para ello tienes que tener en cuenta de que para que tú realices una función lumbar tienes que tener algunas consideraciones. Recuerda, ¿qué hay en el cerebrito? ¿Qué hay en el cráneo o dentro del cráneo? Hay tres estructuras: masa encefálica, líquido y sangre. Esas tres son las que tienen que guardar siempre relación. Tú sacas una de ellas, tiene que compensarse con otra. Si tú le vas a sacar líquido y hay una masa arriba, ¿sí?, por gravedad, va a caer y se va a morir ese paciente. Entonces, una de las cosas que tienes que tener en consideración es que para hacer una punción lumbar tienes que tener ciertas consideraciones. Una de ellas, que no tenga una masa en la cabecita, ¿sí?, que no tenga un sangrado en la cabecita. De repente le sacas líquido y ese sangrado va a aumentar más. Tienes una masa ahí que está comprimida, le sacas líquido, va a expandirse más. Entonces, antes de hacerle una punción lumbar, ¿qué deberías pedirle mínimo para demostrar que no tiene nada? Una imagen, una neuroimagen en la cabeza. Lo más rápido, lo más simple que tienes es una tomografía. ¿Sí? Una tomografía. Doctor, ¿y si tuviera una resonancia? Le dije una resonancia. Estamos en el Perú, no te vayas ni allá. ¿Sí? La tomografía es un examen rápido, simple, en 5 minutos y ya lo tienes. Y con eso por lo menos te permite descartar. ¿Sí? ¿Qué más tienes? ¿Qué pasa si un paciente llega con alteración de la conciencia y es una persona diabética, que en lugar de ponerse 2 unidades de insulina se puso 20 unidades o 2 mililitros, como a veces se pone? Una hipoglicemia. Y de repente llega por un trastorno de la conciencia, llega somnoliento, llega soporoso, tú dices que es una meningitis. ¿Cómo demuestras que no tiene meningitis? ¿Cómo demuestras que es una hipoglicemia? Sacándole un examen de glucosa. ¿Sí? Entonces, para que llegues a esto, ¿qué tendríamos que hacer? Descartar lo otro. ¿Sí? Entonces, para esto, recuerda, cuando llega un paciente, ya has visto en tu relación, llega un paciente de emergencia. Primero, las funciones vitales: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, presión arterial. Y luego, ¿qué hacemos? Normalmente le hacemos todo un panel de exámenes que le suelo llamar, porque normalmente algunos lo llaman así, perfil metabólico: glucosa, ¿sí?, perfil hepático. De repente es un paciente de 50 años, hepatópata, cirrótico, hace 3 días no ha hecho vertical y está con un trastorno en la conciencia. Entonces, para mí es una meningitis. No, le sacas y le pones su lactulosa o su vapor y el paciente comienza a despertar. Entonces, primero, un perfil metabólico: hemograma, glucosa, urea, creatinina, si quieres examen de orina y todas esas cosas. Hiponatremia. Demuestras que no tiene nada, como que sigues pensando de que es una meningitis. Ahora vas a una tomografía, ¿sí? Pero finalmente terminas en
en la exploración del litio cefalorraquídeo. Y cuando hablamos de la exploración del litio cefalorraquídeo, te traje dos tablitas, una de Nature y una de la Academia, del continuo. Básicamente para decirte de que nunca te debes olvidar de esto. ¿Cuántos son los leucocitos normales en el litio cefalorraquídeo? Y como ves, tiene que ser menos de 5. Y normalmente, ¿quiénes son? Son linfocitos. En la de arriba también hay valores para meningitis bacteriana, meningitis viral y meningitis tuberculosa. Igual que acá, meningitis bacteriana, meningitis viral y meningitis granulomatosa como tuberculosa y el resto. ¿Sí? Vamos a trabajar con este cuadrito de abajo. Entonces, normalmente los leucocitos normales tienen que ser menos de 5. Se dice que cuando hay una infección bacteriana tendría que ser más de 500. Y cuando es viral tiene que ser entre 10 y 500. Y cuando es una meningitis tuberculosa, por ejemplo, debe ser de 10 a 10.000. ¿Y quién va a predominar? Recuerda, si es una infección bacteriana, va a predominar los polimorfos nucleares. Y si es una infección viral, va a predominar los linfocitos. Y si es una infección crónica, como es la tuberculosis, va a predominar los linfocitos en estadio crónico, porque siempre tienes que recordar que hay una pregunta con trampas. En las primeras fases de la tuberculosis lo que predomina es los polimorfos nucleares y después de eso pasan a ser linfocitos. ¿Cómo estará la glucosa? Normalmente la glucosa debería ser más del 40% de la glucosa basal, de la glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces, cada vez que, por protocolo, en el mundo lo que se hace es cuando haces una punción lumbar, tienes que tomar una glucotest al paciente para que compares eso. ¿Sí? En el Perú, y ya viste en el hospital, no hay que ir a de un glucotest. Ya no, a veces ni siquiera le toman y comparan con la primera glucosa de la mañana. ¿Cuándo pensarías que es una meningitis bacteriana? Cuando normalmente la glucosa está por debajo del 40% de la glucosa sanguínea. En una meningitis viral, por encima del 40%. Y en la meningitis tuberculosa, por debajo. Aquí un punto para explicar. Vas a comenzar a ver algunos términos, como por ejemplo pleocitosis. ¿Qué significa pleocitosis? Pleocitosis significa un litio cefalorraquídeo patológico. No te van a decir en tu pregunta de examen, no te van a decir el paciente con 40 células, 50 células. No, te van a poner el término pleocitosis y tú tendrías que interpretar que pleocitosis significa que es un litio cefalorraquídeo patológico. A predominio linfocítico, ya te están diciendo el predominio celular. Pero cuando te hablen de glucosa, te van a hablar de los términos hipoglucorraquia. Ahora, hipoglucorraquia, para decirte que hay menos del 40% de la glucosa basal. Hipoglucorraquia. ¿Sí? Normoglucorraquia. No hay hiper. Normalmente es normoglucorraquia o hipoglucorraquia. ¿Y qué tienes que saber de estas dos? Es que la que más tiene hipoglucorraquia, si quieres verlo así, una hipoglucorraquia al suelo, ¿sí? Es la meningitis tuberculosa. Sí, está bien. Una meningitis tuberculosa. Mientras que la meningitis viral, por ejemplo, vamos a suponer que en sangre le salió 100 de glucosa. ¿Sí? En una meningitis bacteriana, el paciente puede tener 35 de glucosa. Pero, ¿y la meningitis tuberculosa? La meningitis tuberculosa está en 5, se tira al piso. ¿Sí? Como tú ves. ¿Y qué haces con las proteínas, doctor? ¿Cómo son las proteínas en el litio cefalorraquídeo? Lo normal es que sea de 1 a 35. Vas a encontrar otros puntos acerca de la proteína. Por ejemplo, algunos te pueden decir que las proteínas normalmente pueden ir de 35 a 45. O como están arriba, 0.60 gramos por litro. ¿Sí? Pero de acá más, 0.35. De 1 a 35 miligramos por decilitro. Nuevamente, en la meningitis bacteriana, lo que se dice es de que el paciente debería tener hiperproteinorraquia. ¿Sí? Proteínas elevadas, hiperproteinorraquia. En las meningitis virales también hay hiperproteinorraquia. Y en la meningitis tuberculosa, ¿sí? También hiperproteinorraquia. Acuérdate de eso. Solo que
vas a tener que asociar. Recuerda, en el primero, en la bacteriana, hay hiperproteinorragia y en el caso de la glucosa, hipoglucorragia. En las meningitis virales, lo que se dice es de que vas a tener hiperproteinorragia con glucosa normal o ligeramente disminuida, o una ligera hipoglucorragia. Y en la meningitis tuberculosa, hiperproteinorragia, pero lo que más te llama la atención, o lo que te debe llamar la atención, es que la hipoglucorragia es muy marcada, ya te digo, se tira al piso la glucosa. ¿Y eso cómo lo descubres? ¿Cómo se llama ese examen donde tú le sacas líquido cefalos a un paciente? Listo, y te dicen ya, interno, vaya al hospital, vas al laboratorio, aquí traigo el líquido cefalos. ¿Cómo se llamará este proceso para que tengan este resultado? Recuerda, esto se llama citoquímico. Ese estudio se llama citoquímico de líquido cefalorraquídeo. Y de ahí, ¿qué vas a pedirme? El estudio que comprende citoquímico, que es la primera parte. Aparte de eso, le puedes pedir función GRAM, que te permite diferenciar normal positivo y normal negativo. BDRL para sífilis, ya tenemos que la sífilis puede ir para la infección crónica. Tinta china, que es para los honguitos. Y finalmente, lo que más nos interesa, o lo que va a darte el diagnóstico, es el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Esos estudios son los que tienes que hacer cuando tienes un líquido cefalorraquídeo. Ahora, como ya estamos en el 2025, la ciencia ha mejorado, perdóname, ¿sí? Se ha modernizado. Y parte de eso ya llegó a Chiclayo, ¿sí? Te digo porque sí. Cuando comenzó a aparecer esto, por lo menos yo lo vi en el 2016, y parecía algo fuera de serie, parecía que estuvieras en las series americanas. Porque normalmente hay una prueba que se llama, o mejor dicho, hay una prueba que trabaja con PCR, con reacción de cadena polimerasa, o sea, a otro nivel, ¿sí? Que solo con 2 gotitas de líquido cefalorraquídeo puedes identificar todas esos 13 gérmenes, que más son 13 gérmenes. Estreptococcus pneumoniae, Listeria meningitis, Acaricea, Haemophilus influenza, Listeria multitones, E. coli 1, herpes simples tipo 1 y 2, herpes virus humano tipo 6, citomegalovirus, enterovirus, pachovirus, varicela zoster y criptococo. Pero no te diferencia si es neoformans o gas, y solo utiliza 2 gotitas de cefalorraquídeo. Y el resultado normalmente está en una hora. ¿Sí? ¿Esa es una ayuda? Sí. Yo te diría que sí, por lo menos yo sí lo he empleado. Es como una tira reactiva, ¿te acuerdas? Cuando hacías su práctica de fisiología para ver si la orina tenía glucosa, demasiada glucosa, y ponían una tira reactiva, ¿sí? En tus tiempos, en mis tiempos era. Está dulce la orina, ¿sí? Nada. ¿Te acuerdas que comparabas y decías, aquí está atrás el rótulo del envase, tenía para que lo comparara? Así es más o menos esto, eso sí lo he hecho. Entonces, y más o menos a tu derecha tienes un cuadrito de más o menos cómo es que llegas al diagnóstico de cada microorganismo. Por ejemplo, esto es lo que debería hacerse en el mundo, ¿sí? Es lo que deberíamos hacer. Mira, por ejemplo, acá, este honguito que se llama criptococo, lo mejor es el antígeno criptococo. ¿Lo tenemos en el Perú? Sí, probablemente, pero no tiene así ni lo tiene de salud, por si acaso. Entonces piensan que es salud. No tiene. Normalmente se manda de forma privada y es muy costoso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la famosa tinta china, que ya te decía, el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Y arriba te estoy dejando en claro que el cultivo del líquido cefalorraquídeo es la prueba Gold Star. ¿Sí? Eso es para que lo mires. Sigamos. Ahora sí, te decía yo acerca de las bacterias. ¿Qué bacterias va a predominar sobre qué grupo etario más predomina? Arriba tienes el proyecto del Nature, acá el contigo. Recuerda que nosotros vamos a estar acá, básicamente aquí si quieres, en 250 años. ¿Qué es
¿Qué es lo más común? El Streptococcus pneumoniae y la Listeria meningitidis. ¿Sí? Olvídate de la terapia, todavía no la vamos a ver. ¿Qué tienes en las personas de más de 50 años? Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, y ya viste que hay una bacteria que se llama Listeria monocytogenes que tienes que preocuparte en personas de más de 50 años, diabéticos, alcohólicos o todo lo que tú consideres inmunosuprimidos, incluyendo el HIV. Y lo vuelves a ver acá, cuando dice inmunosupresión, neumonía, listeria y salmonella. Así que si te preguntan, ahí lo tienes. No te voy a hablar de los delitos que ya lo vas a ver cuando rozas pediatría y eso. Esto ya lo vimos. Y con respecto a las neuroimágenes, ¿qué tienes que saber? Que básicamente se pide antes de una punción lumbar para evitar complicaciones. ¿Sí? Básicamente para eso. En un mundo ideal, ahora incluso te dicen que no es necesario que le pidas, haciendo algunas cositas como que no sería necesario. Claro, en el mundo porque tiene todo el respaldo, pero acá en el Perú no tenemos ni más. Con eso descartas algunas cositas. Doctor, lo encuentro, ¿sí? ¿Recuerdan? Cuando tú haces una punción lumbar, el citoquímico, en media hora debería estar. En los hospitales demoran 4 horas, 6 horas. Pero lo primero que te va a llegar es el citoquímico, con el número de células, el predominio, cómo están las proteínas, cómo está la glucosa. Ya con eso más o menos vas a tener una idea de a qué te estás enfrentando. Pero como siempre le digo a los muchachos, el familiar acepta que le hagas punción lumbar. Y eso que el familiar se muestra reacio, ¿no? Porque dice que tú lo vas a vender, que te vas a quitar en la cara para ser joven eternamente. Sí, te van a decir de todo. Entonces la familia te dice, doctor, ¿ya le sacó líquido? Sí. ¿Le va a mandar a hacer un estudio que se llama citoquímico? Sí. ¿A este laboratorio? Sí. ¿Que demora 6 horas? Sí. ¿Y voy a esperar 6 horas para que mi familiar reciba tratamiento? ¿No le puede dar algo? ¿No le puede dar una vitamina por lo menos para que se recupere? Recuerda, no aparecer en los médicos en 2025, debería estar pensando en eso. Entonces, hacemos algo que se llama tratamiento empírico. Así se llama. Esta palabra de tratamiento empírico lo vas a ver en un montón de enfermedades. En el Parkinson, prueba empírica. En la toxoplasma, tratamiento empírico. ¿Sí? Acuérdate de esa palabrita. Y normalmente lo que hacemos es darle tratamiento empírico. Normalmente, ¿qué se hace? Tienes que recordar las bacterias más comunes. ¿Sí? ¿Cuáles son las más comunes? El Streptococcus pneumoniae y el meningitidis. Y te voy a hacer el cuento que decía vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. Sí, es lo mismo. Si tú revisas las guías, sí, que están hechas en otros países, porque en el Perú nadie saca guías, salvo Carlitos Alba, vas a encontrarte con vancomicina y te dicen así, de 15 a 20 miligramos endovenoso cada 8 horas sin exceder los 2 gramos. Pero recuerda, estamos en el Perú y afortunadamente en el Perú todavía sigue siendo sensible, se te absorbe. O sea que como parte del tratamiento empírico que le vamos a dar, se te absorbe. 1 gramo, no 1 gramo para neumonía me parece. O 2 gramos cada 24 horas para neumonía. Pero en este caso, como estamos tratando el cerebrito, 2 gramos cada 12 horas. ¿Sí? O si tienes cefotaxima, 2 gramos endovenoso cada 4 o 6 horas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Olvídate de la letra todavía. ¿Qué pasa si es una persona alcohólica, edad avanzada, más de 50 años o más de 65, como dice ahí, o inmunosuprimida? ¿En quién tendrías que pensar? En la famosa Listeria monocytogenes. ¿Qué le vas a dar como tratamiento, entre comillas, empírico? Ampicilina, 2 gramos endovenoso cada 4 horas. ¿Sí? Listo. Hasta ahí tienes protegidas a tus bacterias. Pero, ¿habrá un virus de repente? ¿De repente ha hecho una meningitis a un virus? Sí, y te adelanto tu clase. Normalmente el virus más común, más frecuente, te decía yo, es el herpes simple, tipo 1. ¿Qué le damos para el virus? Porque hasta ahí tú no sabes qué tipo de infección tendrá. ¿Tendrá infección bacteriana o viral? ¿Qué le das para el virus?
aciclovir, 10 miligramos por kilogramo de peso endovenoso cada 8 horas. Normalmente el aciclovir se da 14 a 21 días. ¿Sí? Entonces hasta ahí como que ya vas cubriendo. Pero hay algo más que te estás olvidando. ¿Sí? Recuerda, hay un proceso inflamatorio en el cerebrito. Y ese proceso inflamatorio básicamente es lo que le va a llevar, 1, a las complicaciones, 2, a las secuelas, o 3, a la muerte del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer uso? Vamos a hacer uso de la dexametasona a 0.15 miligramos endovenoso cada 6 horas por 4 días únicamente. 4 días. De ahí, ¿sí?, se corta de manera. No hay tapering off, no hay desescalamiento que le voy a seguir bajando. No, acá nada más. 4 días y se acabó. Solo que probablemente te esté surgiendo la duda. Tú dices, doctor, espere, 10 cada 6 horas, o sea, 4 veces al día. 10 por 4 son 40. 40 miligramos de dexametasona le voy a dar al paciente. ¿No será mucho, doctor? ¿No será equivocado? ¿Qué dices? ¿Estaría bien con 40? Delegada. Yo le voy a pagar para todas las clases. ¿Qué te parece? ¿Estará bien 40 miligramos? ¿Le darías a un paciente 40 miligramos? Los chicos de la CIPAN dicen que no, que es mucho. ¿Tú qué dices? ¿No te parece mucho 40 miligramos? Es un montón. Sí, lo que yo les digo, chicos. Sí, y hago siempre esta pregunta, básicamente para que analices, para que cuando alguien te vuelva a preguntar, no caigas. ¿Sí? Esto es lo que se hace en el mundo. Esto es lo que se le ofrece a un paciente del mundo. ¿Cómo le vas a negar esta posibilidad a un paciente peruano? Pobre, mísero. No, haz lo que hacen en otros sitios, que se investigan. Por eso sacan las guías, porque han comenzado a ver cuál sería la dosis más apropiada, más oportuna. Y básicamente el corticoide se da porque con eso vas a evitar las secuelas. ¿Sí? Por ejemplo, que es ojito, la hipofusia. Entonces, dale, no tengas miedo. Doctor, ¿y si es diabético? Ahí está la insulina, hijo. Para eso ha rotado endocrino, ya te enseñaron que normalmente le puedes dar 0.2 o 0.3 unidades por kilo de peso y todas las cosas, que 2 tercios en la mañana, 2 en la noche. No hay problema, dale, no tengas miedo. ¿Sí? Es lo que se hace en el mundo. 10 miligramos endovenoso cada 6 horas por 4 días. Y de ahí lo corto. No necesito correr prima. Nunca lo hago. Yo lo vengo haciendo desde 2016, que la primera vez que me enfrenté a esto y también dije, ¿no será 40? ¿No será mucho? No, se maneja así. 40, 4 días. ¿Sí? Listo, es lo que vas a ver en las guías. Lo que sí me puedes decir es que, doctor, pero yo he visto, yo he leído que dicen que para las infecciones virales ya no se da, se discute. A esto debe seguir discutiendo. En 2025 te diría, cuando yo empecé esto, en 2016 decían que no se debería dar virales. En 2017 dijeron que sí. Y desde ahí lo uso lo sigo usando hasta ahora. Pero ahora como que los estudios dicen que como que en virales parece que no ayuda mucho. Pero hasta ahora no hay nada publicado, no hay una guía que dice que no lo deberías dar en virales. Así que dale. ¿Sí? Entonces, ya sabes, tratamiento empírico. Si tú estás pensando que el paciente tiene una meningitis o una encefalitis, ya viste la diferencia, signo de meningitis, no tiene dolor, ¿sí? Y todo va para eso. Cetrazona, si es mayor de 65 años, alcohólico, esas cosas, ampicilina, aciclovir para que lo protejas del virus, ¿sí? Y dexametasona. No te olvides, ¿sí? Tratamiento empírico, acuérdate, ¿no? Pues no quiero que te quejes. Y ahí tienes, mira, y ahí sigues teniendo más acerca del tratamiento empírico, acerca de cómo deberías darle, por qué deberías darle, ¿sí? Y lo que quiero que prestes atención es a esto, a los días que están arriba. ¿De quién es de arriba? Es de la sociedad, creo que es de la ISA, es de las infecciones. Sí, de la ISA. Es de la ISA, de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. Y el de abajo sí es del continuo. ¿Y qué te dice? Simple. Si encuentras en tu cultivo estreptococcus pneumoniae, ¿cuántos días le vas a dar? 10 a 14 días. Si encuentras listeria, acuérdate, la listeria, sí o sí, 21 días. Listeria meningitis
7 días. El resto, no mucho. ¿Sí? ¿Y qué pasa si te digo que mientras tú esperabas el cultivo de líquido cefalorraquídeo, el citoquímico te dice que el paciente tiene 50 células, proteínas en 50 y una glucosa basal de 100 lo tiene en 35? ¿Qué tipo de infección tendrá? ¿Tendrá bacteriana o tendrá viral? Glucosa en sangre, 100. El líquido cefalorraquídeo, 500 células ya, 500 células. ¿Sí? A predominio polimorfo nuclear. Proteínas, 50. Glucosa, 38. Dale, ¿qué tiene? ¿Viral, bacteriana, por hongos, por parásitos? Ya te dije. ¿Qué seguimos? Seguimos con más de tratamiento para que te acuerdes. ¿Sí? Y esto quería mostrar. Complicaciones de la meningitis. Por eso es que vas a escuchar siempre en neurología, tiempo es cerebro. ¿Sí? Por cierto, ustedes, a los que les toque rotar los días miércoles, ¿ya? Por lo menos a los que tengan suerte de rotar los miércoles, en este octubre que viene le toca exponer a neurología acerca de trombólisis, por si acaso, ¿no? Normalmente van a lo menos son 7:30 en el auditorio. Le avisan a su médico, a su docente. Si quieren, así, se podría poner el otro valle. Sí, sería ideal, porque también recuerden que es un tema de su primera unidad. A esto quería llegar, mira. ¿Cuáles son las complicaciones? Arriba ves crisis epilépticas o convulsiones, 17%. Y abajo ves pérdida auditiva, 17 a 22%. ¿Sí? Por eso, mira, los pacientes que tienen meningitis terminan con secuelas. Por eso es que comenzaron a ver que el corticoide se ayudaba para evitar estas secuelas. No solo eso, se puede producir hidrocefalia, estragos isquémicos, hemorragias intracerebrales, enfisema, abscesos, trombosis venosa, ¿sí? Y sepsis severa. A eso quería llegar. Básicamente el corticoide para evitar las secuelas de las complicaciones. Un punto aparte, ya viste que le damos ceftriaxona para Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, y todavía damos un punto aparte, es justamente esa infección, ¿sí? Que se llama Neisseria meningitis o meningitis por Neisseria meningitis, en este caso por meningococo. Lo que se ha visto es que lastimosamente el neumococo, ¿sí? Puede transmitirse por las gotitas, por pus. Y entonces lo que siempre se dice es de que el personal que atienda a un paciente con Neisseria meningitis, que básicamente es una meningitis donde tú vas a encontrar equimosis en el cuerpo del paciente, más a predominio de miembros inferiores, más a predominio de muslo. 2 veces me he encontrado eso. No sabes el miedo que te da porque luego te dicen, oye, ¿qué pasa con la pierna? El diplococo puede entrar por cositas nasales y producir lo mismo que están viendo en pacientes. Así que normalmente esta es una profilaxis para el personal sanitario. Antes solo teníamos ceftriaxona, 250 intramuscular, pero ahí ves que ahora basta una sola dosis de ciprofloxacin de 500 miligramos. ¿Sí? Única, acuerdo. Esto ya está. No, tenía esto. Pero esto no va a ser. Me adelanto. Sí, pensé que no. ¿Te acuerdas que te hablé en la primera parte de meningitis, signos meningios? Ahora vas a ver encefalitis. ¿Y cómo está definida como encefalitis? Este cuadrito lo puedes buscar en internet y se llama Criterios Internacionales de Encefalitis. Antes se llamaban criterios de Granero. Granero porque Granero era el que lo estudió. Me avisa si te escribe en línea. Entonces, a diferencia de la meningitis, que tiene signos meningios, donde te he dicho ya que el paciente se compromete mucho más rápido, puede llegar despierto, de los 2 días ya está sonoliento, soporoso, las encefalitis son un poquito más pausadas, ¿sí? Por ejemplo,
¿Cómo empieza el cuadro? Empieza con esa palabrita, encefalopatía. Aunque, así lo llaman, aunque 2025 en la última actualización que he leído, dice que ya no debería emplear ese término encefalopatía. Pero sí lo emplean. Entonces tú dices, doctor, lo he escuchado, o la vez pasada escuché encefalopatía práctica, sí, lo mismo. ¿Sí? Pero mira lo que dice la definición. La definición te habla de un trastorno de la memoria. Lógico, corteza cerebral. Pero míralo al final, un trastorno psiquiátrico, lo que acabas de ver, mira. Cuidado por eso, ¿no? ¿Ves? Por eso los chicos de su primer examen no sabían si estaban dando psiquiatría o estaban dando neurología. Porque dicen, ¿sí? O síntomas psiquiátricos. ¿Qué te he contado yo? ¿Por qué llega el chiquito de 30 años a la emergencia? ¿Por qué lo trae la mamá? Porque aparte de que tiene fiebre y convulsiona, ¿sí? Está alucinando. ¿Dónde has visto esa cosita de alucinación? Psiquiatría. Por eso. ¿Qué pasa si te llega un abuelito de 60 años y te dice, señor, buenos días, ¿cómo se llama? Soy León 14. ¿Tú qué dices? Esta abuelito de psiquiatría. Y ya sabes, es más, me vas a dejar la risperidona o la zafina, quetiapina. No. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Por eso me parece que este cuadrito es más interesante. Mira. Inicio agudo o subagudo del nivel alterado de la conciencia, letárgico o cambios en la personalidad, déficit de la memoria, a corto plazo o síntomas psiquiátricos. Ya con eso deberías estar alerta. O sea que ahora, cuando tú escuches a un paciente que te dices eso, no vayas a pensar que es psiquiátrico. Recuerda, lo que te han dicho es psiquiatría. Primero tienes que tratar lo orgánico. ¿Sí? Entonces, a eso le debes sumar 2 para que sea posible, 3 para que sea probable y todas para que sea confirmado de los siguientes hallazgos. Nuevos hallazgos focales del sistema nervioso central. Un déficit motor, ya sabes que la corteza cerebral, parénquima cerebral, como es una infección, puede afectar, sí, un déficit focal. Crisis epilépticas, que antes no las tenía o no están explicadas. Pleocitosis, ya sabes qué es pleocitosis, más de 5 células, ¿sí? Anomalías en el electroencefalograma, un examen que normalmente hacemos, o como ves ahí que dice resonancia magnética. Mira, pero la resonancia no lo pides por lujo, no, básicamente cuando sospechas más que es una sospecha, mira, pero ya le tomaste una tomografía para hacer la función urbana. La resonancia básicamente es porque en el protocolo FLAIR, que ya te enseñaron ya que es el protocolo FLAIR en diagnóstico por imágenes, ¿verdad? Y te han dicho que es un T2 con fluido atenuado. Sí, que sí. Que sí te han dicho así. Bueno, ya, ahora voy a hacer tus prácticas. Sí, en el protocolo FLAIR vas a ver hiperintensidades en la región frontal y en la región temporal, que son clásicas de infección por virus de herpes simple. ¿Sí? ¿Qué más? Doctor, ¿y la fiebre? Mira, para que veas. Mira la fiebre. Por eso digo que esa famosa triada que en algún momento te enseñaron, por favor, sácatela. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué está ahí? Que el virus del herpes simple es la causa más común de manera esporádica. Nuevamente lo que ya hablamos acerca del Guillain-Barré, nuevamente el líquido, y ahí tienes el virus del herpes simple, ¿sí? Afecta al lóbulo temporal y afecta al lóbulo frontal. Y ahí tienes hiperintensidades en la región frontotemporal, que probablemente en tu computadora lo veas mejor. Tratamiento, ya te dije. Aciclovir, 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Endovenoso, cada 8 horas, ¿sí? Por 14 a 21 días. Solo que hay un pequeño detalle, siempre recuerda, ¿sí? Siempre recuerda, cada vez que tú des un medicamento o sepas que un medicamento sirve para una cosa, siempre lee o pregunta por sus efectos adversos. ¿Por qué? Porque la aciclovir se puede producir insuficiencia renal por cristales, precipita cristales. Entonces lo que normalmente hacemos es hidratarlo antes de ponerle aciclovir. Lo hidratamos con un chorrito de cloruro de sodio. ¿Cuánto sería lo ideal? Va a depender, lo que les digo a los muchachos. Tendrías que decirme cuánto es el requerimiento de agua en mililitros por kilo de peso. ¿Por qué escuchas que te piden que tomes 2 litros de agua al día? O 1,5 litros. Bueno, en mi caso, enano, 1,5 litros. 1,2 litros ya. ¿Por qué crees? ¿Cuánto será el requerimiento de agua en mililitros por kilo de peso? Delegada. ¿Cuánto? Dale. ¿Cuánto? 60%
es el volumen del agua que tenemos. No, pero yo te pregunto el requerimiento. Eso se le puedes preguntar cuando encuentres a un internista de preguntas. Sigamos. Y por eso lo necesitamos hidratar. Normalmente lo hidratamos con un bolo de 300, un bolo de 150, un bolo de 150, normalmente así. Normalmente lo sacamos, ya cuando te olvidas de eso lo sacas al ojo. ¿Sí? ¿Qué tienes para el resto? Mira, para varicela, para citomegalovirus. Estas son preguntas que no se igual ya no las ya las 5 meses, no deberían estar. Listo, sigamos. Ahora, meningitis leve o tuberculosis del sistema nervioso central. ¿Ya viste este cuadrito? ¿Sí? Ya hablamos de las diferencias entre meningitis y encefalitis. Ya vimos acerca de eso. Y tienes que saber que, en este caso, recuerda, para que el micobacterium tuberculoso, no voy a explayarme más porque se supone que los chicos del grupo lunes que estuvo conmigo tienen que hacer sobre neurotuberculosis del sistema nervioso central. Recuerda, que tienes que ver que el micobacterium tuberculoso es un bacilo ácido alcohol resistente, que para que pueda llegar al cerebrito normalmente tiene que haber una infección primaria. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Recuerdas, Neumo? ¿Qué te decían? Que había una infección primaria que se quedaba en el pulmón y que como que se protegía, ¿sí? Y que por alguna cosa de la vida, ¿sí? Porque te metiste con la persona equivocada, como que se reactiva, porque bajas tus defensas. Y esta vez la infección ya no va al pulmón, ya no se va a quedar solo en el pulmón, sino esta vez se disemina y llega al cerebrito, ¿sí? Y en el cerebrito va a producir el famoso, todo el proceso inflamatorio que puedas ver. Entonces siempre recuerda, cada vez que te hablen de meningitis tuberculosa o tuberculosis del sistema nervioso central, ese pacientito, lo primero que deberías pensar es que ¿es inmunocompetente o tira más para inmunosuprimido? Tiene que tirar más para inmunosuprimido. Y a la cabeza, ¿sí? Tú quieres hablar de eso, tienes que ponerte a pensar en HIV. Así que no le creas cuando te dicen que es soltero, que no tenía pareja, ¿sí? No le creas, sobre todo cuando te digan que quería gatos, que le gustan los gatitos. No le creas cuando veas sus toquitos en la barriga, no le creas eso. Ten cuidado. Ten cuidado porque el HIV está, siempre digo yo, a la vuelta de la esquina. Y mira, ¿qué cositas podría presentar un paciente con HIV? Fiebre, cualquiera. Un proceso infeccioso, fiebre, neumonía, fiebre. Dolor de cabeza, puede ser una migraña, puede ser una cefalea tensional. Vómitos, ahí sí como que ya más o menos. Fotofobia, también. Anorexia, rigidez de nuca, ahí sí ya me hablan de una meningitis. Alteración de la conciencia, cualquier cosa. Un stroke, también nos puede dar una meningitis bacteriana. Paraparesia, cuando compromete, ya te dije, sí, paraparesia, ya te he dicho que es el déficit motor de las dos piernitas, ¿sí? Déficit focal, un bracito, o crisis. De todos esos síntomas, ¿cuál crees que a la larga se ha visto que es lo que más predomina en un paciente con meningitis tuberculosa? Un síntoma de esos que ves ahí en la pizarra. Delegada. ¿Cuál crees de todos? Cefalea. Muy bien, cefalea. A la larga, los estudios en forma retrospectiva, cuando encontramos a un paciente con meningitis tuberculosa, le preguntamos, señor, ¿qué es lo que más? El dolor de cabeza. Venía con 3 meses, 6 meses, 1 año de cefalea. ¿Sí? Y de estos últimos 3, que son las parálisis del tercer nervio craneal, del sexto y del séptimo nervio craneal, ¿cuál crees que es el más afectado? Delegada. ¿Cuál crees? ¿Oh? El séptimo. Todos, pasarle por también a los chiquitos, todos se fueron al tercero, todos se fueron al séptimo, por lo que estoy dejando en el centro. Recuerda, el nervio más común, más frecuente, más comúnmente afectado en la meningitis tuberculosa es el sexto nervio craneal. Doctor, ¿y por qué? Eso te lo van a explicar tus compañeritos que van a hacer el seminario. ¿Qué te van a decir? Te van a decir que el micobacterium tuberculoso tiene predilección. ¿Por qué parte del encéfalo? Por la base. ¿Sí? Por la base. ¿Y quién está en la base?
del cerebrito? El tronco cerebral. ¿Dónde están los nerviositos? ¿Dónde nacen los nerviositos oculomotores? En la base, ¿sí? En este caso, el sexo nace delegada. ¿En el mesencéfalo o en el puente? Puente, recuerda, en el mesencéfalo, el tercero y el cuarto. En el puente, 5, 6, 7 y 8. Y en el bulbo, 9, 10, 11 y 12. Más fácil no te lo puedes aprender. ¿Sí? Listo. Sigamos. ¿Qué le pides? Lo que ya vimos, mira. Si llega un paciente, ya te dije, perfil metabólico, una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, una resonancia si vas sospechando de que todo más tira para esto. Y ahí está, mira, lo que le deberías pedir en un líquido cefalorraquímico. Citoquímico, que ya te lo hablé, GRAM, MDRL, quitachina, BK también se puede pedir. Y Gene Expert. ¿Sí? Ah, de verdad, ya puse. Uy, no. Y te voy a, tal vez aquí vamos a llevar un poquito con los infectólogos. ¿Sí? Tú lees ahí que dice ADA. Doctor, ¿dónde está el ADA? Se olvidó de nada, que es lo más importante para la meningitis tuberculosa. Eso te pasa por no leer, hijo. ¿Sí? Por lo menos si vas al hospital donde trabajo, que es el hospital regional, vas a ver que las evaluaciones que hacemos los 4 neurólogos que somos, ninguno de nosotros pedimos ADA. ¿Y por qué? Porque nada, no se pide, pues. Mira, tienes al Gene Expert que trabaja con genética, ¿sí? Que es más exhaustivo, ¿sí? Cada vez más, recuerda, cada vez más los medicamentos o la biología está entrando a eso, a PCR o a genética, a gen, ¿sí? Y el Gene Expert tiene que ver con eso. Entonces es mucho más específico que la. Es más, en el artículo de septiembre de 2025 de Lancet que dice que no deberías pedir algo. Ah, por ahí lo tengo, si no te lo leo porque no lo puse, si no te lo mando después. ¿Sí? Entonces, solo que tienes que, para Gene Expert, 2 mililitros, o sea, 40 gotitas. Y para que un cultivo te salga positivo, tienes que tener siempre 6 mililitros. Ah, eso es lo que me olvidé decir. Normalmente, lo que vieron, por ejemplo, es que, ¿por qué en algunos países el líquido cefalorraquídeo, cuando haces cultivo del líquido, sale negativo? ¿Por qué crees que pasa eso? Pasa eso porque normalmente la muestra es insuficiente. El Lancet o el mundo te dice que deberías hacer mínimo para que tú digas, ese cultivo me salió negativo, o sea, no hay bacterias, no hay virus, no hay hongo de nada, mínimo 6 mililitros. ¿Cuántas gotitas? 120 gotitas. ¿Sí? Ah, no lo puse, mira, lo actualicé hace cuánto, 3 semanas, o no está ahí. Listo. Y recuerda, ¿cuál es el método de cultivo de Mycobacterium tuberculoso? Ay, no sé. Delegada. No sé qué comienza. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿La muestra intensa? Te aconsejo que siempre trates de cortarte, relacionarlo con algo. Mira, yo cuando estudiaba, pero que llegué a rotar neumo, ¿sí? A los chicos con los que ya he estado les he contado, ¿sí? Que cuando le cuentes que yo soy tu docente, probablemente quien me conozca se va a reír, ¿sí? Y va a decir, yo sí no leía, no me acuerdo que ni siquiera leía. Y sí, pues sí, tengo que reconocer lo que no leía, pero ahora sí te digo, no hagas eso, ponte a leer, es la mejor manera, ¿sí? Hasta los 30 años tienes para aprender un montón de cosas y esas cosas van a quedar de reserva. Después de los 30 años te va a costar un poquito más, yo lo mismo que vamos a tener todos los días. Todavía tengo ahí mi traducción de Parkinson que todavía no termino de leer. ¿Sí? Y siempre me acuerdo de esto. No me entendías, doctor. ¿Por qué? Porque en mi grupito estaban Noemí y estaban Lucía, que siempre leían. Porque las únicas que leían. Y el lenguaje preguntó: ¿el cultivo para el Mycobacterium? Walter, no había leído. ¿Es aquí mal? Le preguntó a aquí mal. Chicas, ustedes que siempre leen, las dos en corito. Muy bien, muchachos, ustedes deberían ser como Lucía, como Noemí, que siempre leen. Están para de vagos. Y siempre me acuerdo. El cultivo, luego extendencia. ¿Sí? Por eso recuerdo siempre. Esto ya lo vimos. Esto. Ah, mira, acá está. Ahí está el papel de lana. Solo que está pequeño, si no te lo mando ahí en una script. Y está acá. Que te dice adenosina desaminasa. Sirve para. No, arriba estás a Gene Expert o a Gene Expert Ultra. ¿Sí?
De hecho, lo mejor te voy a mandar el artículo solo para que por lo menos me veas y cuando alguien te pregunte acerca de eso, le digas que ya no se pide. En algunos sitios, ¿sí? Hicieron un estudio acerca de la mejor manera de identificar a los pacientes que tienen meningitis tuberculosa. Uno de ellos es el score de Vietnam o el índice de Twice, se llama. ¿Qué necesitas? Mínimo dos cositas. Uno, que el paciente tenga más de 15 años y dos, que la glucosa, el índice cefalorraquídeo, comparada con la glucosa sanguínea, sea menos del 50%. ¿Y qué te dice? Que un puntaje menor o igual a 4, ¿sí? Te da una sensibilidad de 86% y una especificidad de 79% de que es una meningitis tuberculosa. ¿Qué criterios tienen? La edad, los leucocitos en sangre, los días de enfermedad, los leucocitos en líquido cefalorraquídeo y los neutrófilos. Mira, ya solo con tener más de 6 días de enfermedad, prácticamente ya tienes el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si ves ahí es menos 5. Lo que te dice es que tiene que ser menos de 4 o igual a 4. ¿Sí? Listo. En imágenes, ¿qué tienes? Tienes que recordar algunas complicaciones, así como la meningitis bacteriana tenía complicaciones, como ya te veías, crisis epiléptica, pérdida visual, stroke. En la meningitis tuberculosa, ¿qué tienes? Tienes hidrocefalia, tienes, ¿sí?, compromiso de pares craneales, el paciente puede quedar ciego, y yo lastimosamente sí lo viví a mala, porque justo cuando entré en la residencia encontré una paciente con meningitis tuberculosa. Actuamos tarde y se quedó cieguita la paciente, María, 19 años, su esposo 20 años, tiene médicos. La segunda vez que yo le... ¿Qué más tienes? Abscesos. Mira, tal vez no se nota muy bien en la pantalla, pero en tu computadora sí lo vas a ver. Vas a ver que la región basal se está pintando muy bien, ¿sí? Y eso es el compromiso de la base, lo que genera la tuberculosis, ¿sí? Hidrocefalia, abscesos, pérdida, compromiso de los pares craneales. Y lo otro es que recuerda, la tuberculosis va a todo el sistema nervioso central, no solo se va a quedar en la cabecita. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Pott o mal de Pott, que básicamente es el compromiso, ¿sí?, del disco y del, una espondilodicitis. Más de lo mismo para que veas que la meningitis compromete básicamente la región basal. En este caso, este paciente ya tiene hidrocefalia. Y la famosa lesión que vas a tener que diferenciarla del toxoplasma, en contraste en anillo con núcleo excéntrico o fuera del centro. Excéntrico o excéntrico se llama. ¿Sí? Más acerca de una de las complicaciones que se llama tuberculoma, que ya no quiero hablar más porque tus compañeritos en los seminarios tendrían que tocar esto. A esto quiero llegar. Nuevamente, doctor, ¿qué significa otra vez el corticoide? Sí, en neuro usamos corticoides para la disminución del proceso inflamatorio y finalmente puede tener muchas complicaciones. ¿Sí? Ya debemos hablar de la meningitis, ya sea viral, bacteriana. 4 días, tratamiento empírico. En cambio acá no, mira, el tratamiento con corticoide, 8 semanas. 8 semanas de corticoide. ¿Sí? 8 o 7 semanas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de lo que dice ahí en la escala del British Medical Research Council, del centro de investigación, ¿sí? Que básicamente te dice grado 1 o grado 2. Y te dice que la dexametasona lo puedes usar. Lo puedes usar a 0.3 o a 0.4. Y dependiendo de eso, aquí va 8 semanas. 0.4 miligramos por kilogramo de peso endovenoso por día. En la siguiente semana, 0.3. Una semana, a la siguiente semana 0.2 por día, a la siguiente semana 0.1, luego 4 en total, luego 3, luego 2, luego 1. Como ves, aquí sí haces desescalamiento, aquí sí haces tapering off, ¿sí? Doctor, ¿y qué es esto del grado 1 y grado 2? Eso está acá, el British, ¿sí? Ahí está, grado 1, el hecho de que el paciente esté alerta y esté orientado y no haya déficit neurológico focal. Y el grado 2 se divide en dos, algo con Glasgow 14, de 10 a 14 y con Glasgow de 15. Y la escala 3, el grado 3 es con la escala de Glasgow menor de 10 con o sin déficit neurológico.
Y ahí están las complicaciones: hidrocefalia, aumento de la presión intracerebral, compromiso de pares craneales, reacción paradojal, que significa que el paciente comienza a tomar el tratamiento y en lugar de mejorar, empeora, como el famoso iris que has visto en HIV, como el proceso inflamatorio, ¿sí? Y la otra complicación que suele darse es una hiponatremia. Y ahí vas a tener que recordar dos cositas, ¿sí? Cerebro perdedor de sal o por un CIJA. Pierde sodio por síndrome de hormona diurética o por un cerebro perdedor de sal. En este caso es más por cerebro perdedor de sal. En todo caso, aprendí con el tren. Voy a preguntarle el otro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo que no quedó claro?